Feliz noche para todos. 1 de agosto del año 2024. Como siempre, aquí estamos con ustedes. Caiga quien caiga, sin censura, no ocultaremos nada. En vivo, a través de Caiga quien caiga TV, y en video estamos por el canal de YouTube Factores de Poder. También estamos por avilaradioonline.com, Acúcar FM, y como siempre por las redes de YouTube, Instagram, Facebook, X, hasta creo que hasta tenemos o el LinkedIn, creo que también lo tenemos. Señor Hervis Medina, dele la bienvenida nuevamente a nuestro invitado siempre de honor. Feliz y bendecida noche de este 1 de agosto del año 2024. Estamos en Caiga quien caiga, a través de todas las redes sociales, de YouTube, hasta con X, mi amigo Elon Musk. Ángel Monaga, Hervis Medina, y hoy tenemos un invitado súper especial, mi hermano menor, el padre Ronnie Guedes. Antes de los comentarios, padre, denos la bendición. Que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos, a Venezuela completa y este programa, Caiga quien caiga, a Factores de Poder, a todos los que quieren hacer de la verdad una bandera, porque para que reine la verdad debe estar también Jesucristo el Señor, que es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Muchas gracias, Amén. Amén, Ángel amén, y amén. Erwin. Las Bueno, entrando bendiciones. en materia de una vez. Padre, la situación actual política en Venezuela, sin entrar en el capítulo político, pero sí en el capítulo que necesitamos hoy día, que es fe, que es religión, que es palabra de los clérigos, que es palabra de los líderes de Cristo. En mi criterio, creo que lo que más necesitamos en estos momentos y desde hace tiempo es eso. Yo hago una pregunta, Mateo 24, Mateo 18. ¿Los hijos de la era acabarán con la era? Bueno, el Señor ha dicho, voy a responder con otro, ¿verdad? Eh, con otro evangelio, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin duda alguna que si nosotros, el Señor una vez preguntó, ¿será que encontraremos fe en la tierra? Es decir, en su última venida, que en teología llamamos la parusía, la venida definitiva del Señor, que cuando hablamos en escatología de las venidas del Señor, hablamos de la venida en cuerpo que vino el Señor a la tierra en su encarnación, la venida intermedia cada vez que somos llamados por el Señor, porque dice el padre Javier Olivera Rabasi, el hombre tiene la mala costumbre de morirse, y allí entonces viene el juicio particular, que es otro tema en teología. Y por último, la última venida del Señor a la tierra para juzgar a vivos y muertos. Y dice, ¿será que encontraré fe en la tierra? Pero él mismo da una esperanza y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo el Señor estará con nosotros. Y Él está con nosotros en su palabra, en la Eucaristía, en cada hombre, en cada mujer que le aceptan como su Señor. Incluso si vamos un poquito más allá en la teología, en alguna profundidad, hasta en los no cristianos que, eh, que no han podido tener la posibilidad de conocer el Evangelio de Jesucristo el Señor. Pero hay algo en teología que se llama verba semine, es decir, la palabra del verbo en semilla, en cada hombre, en cada mujer. Y tiene su sustrato, su base en la ley natural. La ley natural, la que guía también al ser humano. El Señor nos ha creado hombre y mujer. Y nos ha dicho en el Génesis, crezcan y multiplíquense. Ahí está la ley natural. Y en la ley natural también está el buscar la verdad. ¿Te acuerdas de los filósofos griegos, Herbie, allá con el padre Laudi Zambrano? Entonces, allí en el ser humano está como en una semilla la bondad, la verdad,
la belleza y el orden. De manera que podríamos decir que aunque nosotros de manera obstinada queramos acabar con el mundo, con la humanidad o con los valores que necesita la humanidad para seguir viviendo, pues el Señor en su infinita providencia no va a dejar que este mundo caiga en el desorden y en la fatalidad. Desde el punto de vista, digamos, escatológico, ¿no? No desde el punto de vista físico, cosmológico, porque bueno, sabemos que toda la creación tiene un principio y un fin, hasta los planetas, hasta las estrellas. No quiero meterme ahí para no abordar otro espacio, pero en realidad el Señor Jesucristo, con esto de yo estaré con ustedes, repito nuevamente, hasta el fin de los tiempos, es una oportunidad para la esperanza. El padre Ocando decía esto, decía que la esperanza, bueno, eso fue en una clase, no sé si lo escribió, me imagino que sí lo habrá escrito. La esperanza solamente la puede tener realmente, completamente, si podemos decirlo así, en un 100% el cristiano, porque em, la esperanza es esperar, pero en Cristo. En El Cristo, Señor. claro. Cristo es el cosmos, es el rey del cosmos, el rey del universo. Por eso en el año litúrgico, la iglesia culmina el año litúrgico, que el año litúrgico es todo el ciclo de todo el misterio de la encarnación hasta pasando por la pasión, muerte y resurrección, y continuando todos los demás tiempos litúrgicos, y culmina en Cristo, Rey del Universo. ¿Por qué? Porque Cristo va a reinar. Cristo va a reinar en el ser humano, en la humanidad, al final de los tiempos. Eso para nosotros los cristianos, pero en realidad es para el mundo entero. Eso es un poco, padre, cuando se dice que Jesucristo es el alfa y el omega, ¿no? El Sí, principio y el fin. Pero en este sí, momento los venezolanos sienten, algunos sienten que Cristo se ha alejado. Algunos dicen que el país está dividido, otros dicen que no está dividido porque es un 70% contra un 30%, pero en todo caso, un país lleno de tanto odio, de la carencia de la esperanza, porque yo no quiero hablar de la desesperanza, pero la carencia, hay carencias. ¿Cómo llenarlas? ¿Cómo nos ayuda a nosotros en este momento? Venezuela es un país fundamentalmente católico, a encontrar explicación, lo que se dice que los hijos de la era acabarán con la era. O sea, ¿cómo impedir eso? ¿Cómo reponerse? ¿Cómo encontrar la esperanza, padre? Me ha llamado muchísima gente que la ha perdido, así de simple. sí. San Pablo, por ejemplo, en toda su trayectoria de vida, podríamos decir que tuvo muchos momentos en donde pudo haber perdido la esperanza. San Pedro también. San Pedro cuando estaba preso en la cárcel, el Espíritu de Dios le liberó y le fue guiando, pero Pedro pudo haber dicho, no, esto es mentira, tú no eres de Dios, tú eres del demonio, no sé. Pudo haber, yo estoy ahora elucubrando un poquito de lo que pudo haber no hecho, ¿verdad? Sin embargo, no hizo eso, se dejó llevar por Dios, se dejó llevar por ese ángel que le condujo, incluso dice que pasó una puerta. Recordemos nosotros aquellas edificaciones romanas en donde habían diferentes puertas y cada puerta era de hierro y era prácticamente o sea, no podía, si estaba cerrado, era muy difícil salir porque las paredes eran muy gruesas. Los que hemos ido a Roma, hemos visto el Coliseo, pues son piedras, ¿no? Una encima de otra. De hecho, casi toda Roma es piedra. Si tú vas a Roma, lo que ves es piedra, 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 piedra. El mismo mármol es una piedra. Entonces era muy difícil salir de una cárcel. Y Pedro se deja llevar por el Espíritu Santo,
por el Espíritu, por el ángel que Dios le envía. Yo diría entonces que nosotros en Venezuela y en el mundo debemos dejar llevarnos por el Señor. Debemos dejar llevarnos por el Señor viviendo en su voluntad. Y definitivamente la voluntad de Dios para estos tiempos tan conflictivos que tenemos en el país es que todos busquemos la oportunidad de defender la verdad, pero al mismo tiempo también, porque el Señor ha dicho, la verdad les hará libres. Una persona que viva en la mentira difícilmente va a poder encontrar la felicidad. Eh, por eso entonces los venezolanos estamos llamados a defender la verdad. Y también la verdad está en la reconciliación, otra palabra importante hoy para Venezuela. Yo La creo que es la más reconciliación. importante en este momento. Sí. Sí, y la Es que reconciliación no es hacerse de la vista gorda, decimos en Venezuela. Los que son de América Latina que están viendo este programa, no sé cómo se dice en Perú. Aquí sería hacerse el leso, aquí en Chile. Hacerse el leso, no te hagas el aquí es el leso. liso. Eh, ¿Eh? El liso es acá. Ya, entonces, no se trata de eso. La reconciliación se trata de que, como dice San Pablo, eh, voy a parafrasear a San Pablo, hay que conocer todo y de todo lo que uno conozca, tomar lo bueno y desechar lo malo, dice San Pablo. Hoy precisamente el Evangelio decía esto, que el reino de Dios se parece a un hombre que va a pescar y saca de la red pescados, peces buenos y peces malos. Así estamos, no es que quiero hacer en este momento eh, con una división así muy taxativa, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Pero es para decir que hay que tomar lo bueno de toda la experiencia. Si hay algo bueno que podemos tomar como experiencia de este acontecimiento que estamos teniendo, es precisamente que la gente está en la búsqueda de la verdad. La gente está en la búsqueda de la verdad en cuanto y en tanto le permita ser feliz. Y la felicidad ya no está en, en el comer, nada más. No está en el placer, está en la libertad. La gente anda buscando libertad, independientemente de cualquiera de las toldas, ¿no? O sea, la gente quiere libertad de elegir, ¿ya? Y la gente quiere que se respete esa libertad de haber elegido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la iglesia debe acompañar. Nosotros siempre, los sacerdotes, tenemos fieles de un lado y de otro, de una tolda y de otra. Y nosotros lo que hacemos es acompañar. Por eso yo sí suelo ser un poquito en eso, o un poquito no. La iglesia nos pide de derecho canónico, Herbie sabe, de derecho canónico, nosotros debemos ser para todos. O sea, yo soy sacerdote para el que piensa por un candidato o como para el que piensa por otro candidato. Independientemente de lo que alguno pueda decir, padre, pero usted está guabineando, qué sé yo, como decía algún periodista por ahí que conocimos y bastante pintoresco él. Eh, no estoy pifiando ni guabineando, es que esa es la verdad. Nosotros los sacerdotes estamos para acompañar a todo el pueblo de Dios. Y en este momento el pueblo de Dios necesita de nosotros actualmente para acompañar también en la reconciliación. La violencia, por ejemplo, no debe ser el arma de nosotros. El arma de los venezolanos para buscar una verdad no debe ser la violencia. Venga de donde venga. Precisamente el documento de la conferencia episcopal, yo tengo 49 años, 48 años, perdón, ya me puse un año más, 48 años. Y yo tengo aquí el documento del episcopado porque me gusta el papel. Yo veo, por supuesto, aquí, yo en la tablet tengo las cosas, pero me gusta leer y voy a leer un solo párrafo. ¿Me permiten, por favor? ¿cómo no? El Hágale. Papa Francisco, el Papa Francisco ha expresado que, lo comillas, para muchos la política es hoy una mala palabra, pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Esto lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 176. Y continúa el episcopado. A pesar de la, perdón, continúo con el Papa.
A pesar de las malas experiencias tenidas en el país, bueno, esto sí es el episcopado, con los errores, la corrupción e ineficiencia, la política es necesaria y es una altísima y es una tarea del ser humano que ejerce su ciudadanía en función de transformarla en una altísima vocación, dice, abro comillas, una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Fratelli Tutti 180. Continúa el episcopado. De ahí el reto que se nos presenta, comprometernos en la política para que sea una herramienta para el progreso y la convivencia solidaria. Entonces, fíjate que hay varios elementos aquí interesantes. En primer lugar, que la palabra política no la debemos satanizar. Y hoy creo que los venezolanos no han satanizado la política porque ¿cuál es el porcentaje de participación hoy en del registro electoral? Hervin, no lo sé exactamente. 65, 62. Bueno, sigue siendo alto si consideramos que hay cerca de más de 7,5 millones de venezolanos fuera. Sigue siendo alto. No voy a decir las circunstancias por las cuales la mayoría de los venezolanos no pudimos ejercer el derecho al sufragio, de entre ellos yo, porque me colocaron unas circunstancias por las cuales yo no pude ir a sufragar. Y me pareció algo ilógico, pero bueno, no vamos a estar en ese detalle, si ustedes quieren me preguntan después. Pero es una altísima vocación, dice el Santo Padre, una de las más preciosas, escucha esto, en una de las más preciosas de la caridad. Caridad es el grado más alto del amor. Sí. ¿Por qué? Porque el amor para los griegos tenían varias acepciones, varias palabras. El amor filial es el amor entre hermanos, entre amigos. El amor eros, que es el amor de pareja, Pareja. que precisamente está allí puesta por el Señor, puesta por Dios para poder continuar la humanidad. Por algo la dejó el Señor allí. Y el amor ágape, que es el amor de Cristo, que es el amor de no esperar nada a cambio. Y dentro de ese no esperar nada a cambio está la caridad. Está la caridad. Por eso, por ejemplo, la institución más grande de la iglesia para, para ser subsidiaria en muchas de de las realidades del mundo se llama Cáritas. Cáritas Internacional es la institución de la Claro. iglesia para abordar las necesidades en el mundo entero, del mundo Ahora, católico y del mundo no católico. De hecho, no hay nada que nos acerque más a Dios que la caridad, que practicar Por la supuesto. caridad. Deus caritas est. Dios es es amor. caridad. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, entre ellos otro que Jesús lloró. Y Jesús lloró. Y Dios es amor. Primera carta de Juan, el capítulo 4. Entonces, precisamente es la acción política un acto de caridad. Precisamente dice el Santo Padre O Francisco en debería ser. Fratelli Tutti. Entonces, fíjense que es importante. Se le frizó ahí. Ahora Debería estamos de ser un nuevo. acto importante, quedó allí. Debería ser un acto importante a, digamos, propiciarlo en todos los espacios. La iglesia debe propiciarlo. De hecho, el episcopado venezolano invitó con todas las situaciones que anteriormente existieron en el país en donde no se creía en el ejercicio del sufragio, en donde, bueno, se estigmatizaba la institución. No quiero ahondar en eso porque no me corresponde, pero había todo como un humo negro alrededor de lo que era votar. Y de hecho, en una oportunidad se cometieron graves errores por parte de algunas toldas políticas en torno a la participación. Uno de los elementos que uno no puede dejar de tener es participar en el mundo. Participar en el mundo, la Gaudium et Spes, el Vaticano II, que es una de las constituciones del Vaticano II. Cuando hablamos de constituciones, es que son documentos estructurales. Y la Gaudium et Spes
nos invita a que nosotros participemos de toda la acción Ahora, política, social. ahora, padre, ciertamente por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el final siempre será salvo. Hasta ahí Sí, vamos bien. El dilema es, como observador, siempre, en los últimos años yo iba a la Basílica, a la iglesia San Alfonso, a la iglesia Lourdes. Yo iba, además de la Eucaristía, iba como observador. Y llegó un momento que apenas el 15% de las personas iban a los templos. Entonces, ¿cómo hacer llegar la palabra de Dios, hacer llegar la esperanza propiamente dicha, que es la única que existe, la esperanza, la espera de Cristo, porque es mal utilizado o mal conceptualizada la esperanza? Entonces, ¿cómo hacer llegar todo esto, todo este amor de Cristo, si la gente no está yendo a los templos? Los templos están vacíos. Creo que en Chile está por... Mira, por ahí te pasé un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello que lo hicieron el mes pasado con respecto a este tema. Y ellos dicen que la asistencia a los templos cristianos, católicos, apostólicos cristianos, está entre el 15 y 22%. Entonces, yo estoy absolutamente seguro, desde hace una década atrás, de que esta maldad que tenemos es precisamente por haberle dado la espalda a Dios. No es que Dios nos está castigando, no es que Dios nos abandonó, es al revés, que nosotros abandonamos a Dios. Pero ¿cuál es la fórmula, según la Santa Iglesia, para rescatarlos a todos los que tienen ese corazón frío, que lo tienen lleno de maldad, que están desesperanzados precisamente porque no ven? Hoy hablé, mira, te confieso, hoy hablé no menos de 5 personas que me llamaron y tuve que darles la palabra, tuve que darles palabras de aliento porque me decían que estaban desesperados, que pelearon con Dios el lunes, que andaban molestos. Les di sus consejos. Pero ¿cómo lograr de que la gente vaya al templo? Porque al templo es donde vamos a recibir la palabra de Dios y por supuesto el cuerpo y la sangre de Cristo. sí. El Señor dijo en su evangelio, eh, cuando quieran hablar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos dio el Padre nuestro, que tiene 7 peticiones, ¿sí? Precisamente entonces, también el Señor dijo: cierra tu puerta y ahí en lo secreto, cierra tu puerta y habla con el Padre, ¿verdad? La oración, sin lugar a duda, es la primera arma del cristiano para los momentos difíciles, de angustia. Y fíjate que la oración no es simplemente agradecer a Dios, no, tenemos los salmos, tenemos el libro de Job, por ejemplo. Em, bueno, Job dijo: maldigo el día en que nací. ¿Por qué? Porque tenía mujer, tenía hijos, tenía tierra y se quedó sin mujer, se quedó sin hijos, se quedó sin tierra. Y para el mundo semítico no tener tierra era la de peor de las desgracias, ¿ya? Y por ejemplo, una mujer viuda hay varias cosas en desgracia: la viudez y no tener tierra. La mujer quedar viuda y no tener tierra, porque ¿quién iba a defender a la mujer? Entonces, estoy hablando de estas cosas que son como infortunios para decir que la oración no es solamente para en los momentos en que estamos medianamente normales, no. En este momento en que estamos en tribulación, tú en lo secreto habla con Dios y dile: Señor, como tú quieras decirle, flaco, estoy obstinado de ti, no te aguanto, no te soporto. Siempre que alguien se acerca porque está así, de una manera desesperada, le digo: hablaste con Dios y le dijiste de estos sentimientos que tú tienes. Porque hay gente que cree que para orar no hace falta los sentimientos. No, al contrario. Los salmos son un cúmulo de sentimientos. Los salmos, decía el padre Ocando, son un microcosmo histórico, un microcosmo ecológico. Ecológico habla de la oración, ¿ya? Es decir, en la oración nos vamos con todo lo que tenemos. A la oración vamos con lo que somos. A la oración vamos
con lo que estamos viviendo, ¿sí? Nos parecía soñar, las bocas se nos llenaba de risa, la lengua de cantares, decía uno de los salmos, que estaban extrañando, que no estaban en la tierra donde iban a cultivar las cebollas, ¿ya? Entonces extrañaban, el pueblo de Israel extrañaba y fueron a dar al desierto donde no había nada, donde no había nada. Y Dios en el desierto, después de que todo el pueblo se postra a orar, les hace caer golondrinas. Y Dios en el desierto, Maná en cuando el no tienen pan, les hace brotar el maná, que es maná una del cielo. flor. Sí, que es una flor. Brotó en todo ese lugar donde ellos estaban maná. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos comían el maná, que no sabía nada el maná, ¿sí? No sé cómo decir, el maná es como decir avena, poco menos que avena, más pequeñito. No sabía nada. Y dice la palabra de Dios que si los israelitas pensaban en pollo, les sabía pollo. Si pensaban en La carne hamburguesa. allá en el Zulia, en punta trasera, les iba a saber a punta trasera. Es decir, que Dios siempre es providente, que Dios escucha la oración del pobre, la oración del justo. Si hay algo que debemos enfatizar nosotros sacerdotes y los catequistas, todos los que tenemos algún compromiso pastoral, es afianzar la oración. Yo todas las noches, ahora, hace unos días, tengo más de 10 días orando con la gente con el Santo Rosario. Y a mí es el primero que me beneficia orar con el Santo Rosario. Porque si yo no oro con el Santo Rosario a las 10 de la noche, valga la cuña, hoy también, ¿verdad? Entonces me caigo en la desesperación porque ya he visto el canal tal, el canal cual, y he visto las situaciones complejas y difíciles del país. Estaría entonces en una depresión, en ansiedad todo el día, Entonces, la oración. podríamos concluir en lógica contraria que el pueblo de Venezuela no está orando o no está orando lo suficiente para salir de la desgracia. Sí, yo pienso que hace falta oración. Y yo pienso que nosotros, en algún sentido, debemos recuperar aquello de San Benito Abad. Ora et labora. Sí, está bien, estamos en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda de la verdad, muy bien, pero que eso no te lleve a la violencia, ¿ya? Sino que eso te lleve a la unidad, a la reconciliación. Y, por otro lado, la oración. Porque si no, yo diría como siempre un santo, aprendimos de un santo, y haz todo como si dependiera de ti solamente, sabiendo que todo depende de Dios, ¿sí? Haz todo como que si dependiera únicamente de ti, sabiendo que todo depende de Dios, ¿sí? Ya la gente hizo lo que tenía que hacer. Bueno, ahora vamos a orar también. Alguno diría por ahí, orando con el mazo dando, bueno, que no me quiero decir con el mazo dando porque me lleva a No. otra parte, ¿verdad? Pero, bueno, soy sacerdote para todos, también para esas personas que andan solo con el mazo dando, también soy sacerdote, ¿sí? Es decir, mira, nosotros hemos vivido una experiencia tan grata en Venezuela. Bueno, yo era un niño, pero Ángel sabe muy bien cómo era Venezuela o cómo es Venezuela, porque Venezuela no ha dejado de ser lo que siempre ha sido. En Venezuela había muchos, muchos bandos. De hecho, los padres de algunos de nuestros presidentes también eran de otros bandos. Y él mismo lo reconocía, el expresidente de la República reconocía que su padre era de una tola política, ¿ya? Entonces, fíjate, pero al final éramos un solo pueblo. Entonces ahora estamos tan divididos, tan seccionados, que yo pienso que aun cuando haya injerencia, eso es otro tema, aun cuando haya injerencia internacional, el injerencismo hace mucho daño a una nación, porque el Pero injerencismo lo que propicia es el desastre de la identidad. Venezuela tiene una identidad.
El venezolano es una persona que tiene la empatía. El venezolano es una persona que con el portugués, con el italiano, con el que llegara a Venezuela, con ese trabajaba, ¿sí? El venezolano aprendió frases en inglés y la transformó en un anglicismo. Y Macundal, en Maracaibo nosotros empezamos a hablar de una manera diferente a todo el país porque tuvimos una influencia muy grande del inglés. Entonces, para decir de un refresco, decíamos, decíamos orange, porque escuchábamos orange y nos sonaba así y decíamos orange. Digo estas Macundal, cosas que parecen tontas. ¿Cómo? Macundal, de la marca Macandale, que era la caja Ajá, de Macam. herramientas. Sí, hay Exactamente. Y toda una serie de términos, una serie de términos. Washiman, todo, todo. Sí, y el lenguaje habla de la cultura de un pueblo. Nosotros en Venezuela éramos una cultura, voy a parafrasear un poquito a un filósofo mexicano, éramos la viva expresión de lo que Vasconcelos decía y que dice todavía en sus escritos de filósofo, que América Latina es un microcosmos de toda la humanidad. Tenemos de los griegos, tenemos del mundo semítico, tenemos del mundo árabe, tenemos, bueno, Africano. lo- América Latina somos la raza cósmica, decía Sí, Vasconcelos. Este es el término exacto. somos una triple herencia, española, india y negro, ¿no? O sea, tenemos una triple Negro herencia. y todo. Todo, porque cuando vemos la cultura del mundo mediterráneo, el mundo mediterráneo permeó en América de tal manera que toda la estructura arquitectónica de América Latina es un mundo del Mediterráneo, pero al mismo tiempo es un mundo árabe, decimos Bueno, almohada, bueno, fueron y al 800 mismo años que tiempo es un tuvieron mundo ellos en España, africano, ¿no? sí, Claro. y al Pero, mismo pero tiempo padre, Venezuela, pero padre, fíjese, perdone que lo ataje, ¿no? Cuando no, usted no, no, hablaba, adelante. cuando usted hablaba de lo que debe significar, usted es sacerdote para todos. Y fíjese, yo respeto mucho a la iglesia, además porque aunque yo no soy católico, mi papá es hijo de la iglesia y le deben, yo estoy aquí gracias, pudiera decir que yo estoy aquí gracias a la iglesia católica, porque mi papá pues quedó huérfano de 8 años y su padre fue Monseñor Iturriza. Gran Pero obispo. ve, fíjese, está pasando que nuestro presidente todavía, Maduro, o sea, yo no sé si esto influirá y también ha contribuido a que el país se muestre como está, a veces desunido, aunque otros dicen que está muy unido en torno a un sector, pero de alguna manera cuando teníamos un presidente, si era, bueno, todos han sido católicos, pero vamos a suponer Estados Unidos, el que es católico y el que es cristiano Protestante. protestante es cristiano protestante. Y así, pero es que el problema de Nicolás Maduro y del propio Chávez, que un día amanecen cristianos protestantes, al otro día cristiano católico. De hecho, sacaron su propia iglesia, aunque se me moleste Duglita, sacaron su propia iglesia católica universal. Andaban, yo tengo varios amigos allí, por cierto, muy amables, muy atentos. Al otro día amanece Babalao, al otro día es brujo de María Lionza, y yo digo que eso también de alguna manera ha condicionado un país sin fe, porque no es lo mismo tener una fe en Cristo, con cristocéntrica, a tener una fe dividida. Bueno, lo he visto en sinagogas, lo he visto en mezquitas, y uno no sabe, bueno, este tipo que es católico, apostólico, depende de donde él esté, él es eso. Y eso es lo que ha pasado un poco en el país, lo que ha venido ocurriendo, de cómo nuestros pueblos vamos a, no quiero usar la palabra, ha perdido un poco,
se ha perdido un poco la esperanza porque aunque la mayoría es católica, algunos creen que se es católico porque se va a misa o que Dios solamente existe, como me dice aquí una señora, en los templos. Y entonces vemos 1 millón de personas en la procesión de la Divina Pastora, pero el ser cristiano no es solamente eso. Lo que pasa es que no tenemos a quién emular, no tenemos, eso tiene un nombre, no tenemos a quién seguir porque fundamentalmente los presidentes en Venezuela desde hace muchísimo tiempo, los políticos no son el ejemplo a seguir. Y no me estoy refiriendo solamente a Nicolás Maduro o a los chavistas, también a los de la oposición. Entonces, eso de alguna manera también ha contribuido y hoy estamos prácticamente en una situación muy, muy grave. María Corina acaba de decir que está en la clandestinidad, que teme por su vida. Van más de 17 muertos, más de 1.500 detenidos. Y ahora dice Nicolás que los detenidos los va a mandar, bueno, lo que le falta es decir que los va a mandar al paredón y entonces todo eso influye y no vemos una iglesia. La conferencia episcopal cumplió un papel. Yo no puedo hablar por los sacerdotes, porque a lo mejor cada sacerdote en su parroquia está cumpliendo el deber, o cada pastor en su templo, en su cosa, también está cumpliendo el deber, no, no lo sé. Pero eso sí tiene que ver un poco con el título que mi amigo Herbie decía, el fin de la era. La gente lo que está pensando, padre, ha perdido tanto la fe la gente que lo que está pensando es migrar. Se calcula que 2 millones de venezolanos van a salir, ya tenemos 8 millones afuera. ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? La oración ayuda. Yo no quiero repetir lo que usted decía, Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? La oración ayuda, pero la oración también requiere Acción. testimonio. Y pareciera que no los tenemos, padre, con todo el debido respeto. Comprendo. Sin embargo, fíjate que la Conferencia Episcopal Venezolana, a través del comunicado que dio de la presidencia, lo estoy buscando acá, pero yo lo leí, está invitando precisamente a la oración. Intensifiquemos los espacios de oración. Intensifiquemos los espacios de oración. Invitamos al pueblo de Dios que peregrina en Venezuela, a cada parroquia y comunidad, a intensificar los espacios de oración por la paz y el bienestar de nuestro país. La oración por Venezuela, tan conocida por todos, puede recitarse en los actos litúrgicos de las comunidades, así como la oración personal y familiar. ¿Por qué? Porque el rol o el papel de de la iglesia es llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Y lo que ocurre en nuestra sociedad venezolana es que cuando queremos defender un valor como es la libertad y la verdad, nos olvidamos de Dios. Entonces, unos se olvidan de Dios queriendo enfatizar su poder y enfatizando su poder, quieren hacerlo con las armas que tengan a la mano. Cuando digo armas, son las herramientas que tienen a la mano. Y otros, los del otro bando, por decirlo de alguna manera, también tiene otras armas en sus manos, o también tiene otros elementos en sus manos. Y cada uno se aferra a esos elementos, pero olvidándose de Dios. Eso es verdad. Olvidándose de Dios cuando ya la vida no importa. Olvidándose de Dios cuando los derechos que cada uno tiene ya no importan, sino que solamente importan mis derechos o mi querer. Yo me quiero eh, obtener un resultado, por lo tanto, entonces recurro a cualquier, incluso podíamos ser hasta maquiavélico, pudiéramos ser maquiavélicos. Cuando digo pudiéramos, son todos los estamentos que están luchando, pudieran ser maquiavélicos, en donde
el fin justifica los medios. Es decir, que cualquier medio es válido Es para válido, sí. obtener un fin. Y es irracional eso. Claro, Eso es Sí, completamente lógico. irracional. Eso no es lo que pide la iglesia. Fíjate que no estoy sí. entrando ni siquiera todavía en el plano teológico, en el plano religioso, sino que, a ver, Sí, estamos en un momento. los medios terminan haciéndose fines bajo ese principio. Es decir, dicen el fin justifica los medios, pero finalmente el medio, engañar, usar la violencia, mentir, se convierte en el medio, ¿no? Se convierte en el Por fin, su- perdón, que es lo por malo. supuesto. Fíjese, padre, disculpe, Joel José Sí, no, Pantoja, adelante. saludos a la gente de avilaradioonline.com, que es una emisora católica, por cierto. Dice, padre de la esperanza en una de las tres virtudes teologales importantes. En estos momentos, fíjese, ¿cómo no perder la esperanza con lo que ocurre en Venezuela? Para que usted le siga dando allí la explicación, padre. Disculpe. Sí. ¿Cómo no perder la esperanza? No podemos perder la esperanza porque siempre hay razones para esperar. Mientras estamos vivos, siempre hay razones para esperar. Una persona que no quiere, que cree que no puede esperar nada, yo le diría algo. El único momento en el que tú no puedes esperar nada es cuando ya tú dejes de existir. Ahí no puedes esperar nada. La muerte. Ese es el único momento, cuando dejamos de existir. En nuestro ambiente, cuando Dios nos llama a su presencia. Ya allí la única esperanza es la esperanza final, la esperanza escatológica, ¿ya? De manera que incluso aquel dicho, perdone que a lo mejor pueda ser un poco jocoso en medio de tantas dificultades que tenemos, pero Es válido, es válido. aquel dicho que reza que, que lo único que no se pierde para la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eh, y, y que para la muerte no hay esperanza, no, pero eso no es verdad. Tampoco es verdad en un sentido. Yo iría un poco más allá, porque para Cristo su fin era dar esperanza. ¿Y cómo da esperanza el Señor? En la vida eterna. La realidad de la vida eterna es donde el Señor, dice Jesús, Dios ha hecho muchas estancias, muchas habitaciones, dice la traducción, algunos traductores. Es decir, construir la esperanza es saber que Cristo está en ti, que Dios está en ti, que Dios, que es el Dios de la vida, puede hacer posible que una persona se convierta a su corazón. El joven rico tenía todo para tener esperanza. No le faltaba nada, era un joven rico. Dios le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. El joven rico se aferró a los bienes temporales y no lo siguió. En cambio, el ladrón en la cruz no tenía nada y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ahí el buen ladrón nos da un ejemplo mejor que el joven rico. El buen ladrón pone su confianza en el Señor, pero para la vida eterna. El joven ladrón pudo haber dicho en la cruz, tú hiciste tantos milagros, le quitaste la lepra a uno por allá, a la otra le quitaste el flujo de sangre que tenía durante tantos años, al otro lo hiciste caminar, al otro que era ciego de nacimiento lo hiciste ver, bájame de la cruz y ya. Y él no le dice, bájame de la cruz. Él no le dice, no sé, nada temporal. Él le dice, él le pide la realidad espiritual. De manera que la esperanza siempre está hasta el último momento. En el momento de la cruz, el buen ladrón le roba el cielo a Jesucristo. Robémosle la esperanza a Jesucristo en la cruz, en medio de ese sufrimiento. Oremos por la reconciliación del país. No estoy diciendo con esto que nos hagamos cómplices de algún error que haya habido. No. O que alguien haya caído en algún error. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que nosotros los venezolanos también tenemos la posibilidad de, de entre todos, con el testimonio de cada uno de nosotros, llamar a la reconciliación, llamar a la unidad,
llamar a la búsqueda de la verdad. Hay algunas personas que tienen la verdad la verdad no, la oportunidad en sus manos. Muchos de estos actores hoy tienen la oportunidad en sus manos. Oremos para que esas personas que tienen las oportunidades en sus manos, antes de sus propios intereses, que es bastante difícil en este momento, sus propios intereses, depongan sus propios intereses y trabajemos por una patria más unida. Una pregunta, padre. Tenemos Eh, mensajes el, cuando podamos, Herbie. si el mandato de Cristo que nos dejó es evangelizar, ¿no? Divulgar la palabra. Uno como cristiano puede evangelizar a través de las redes sociales, por ejemplo. Uno se levanta en la mañana, agarra una oración y se la envía a 1,000, a 500 personas. Eso es propio, o sea, es aceptable en el mandato cristiano. Sí, por supuesto, tanto, bueno, este es un tema bastante actual, tanto es así que el Santo Padre Francisco, ahora en el sínodo que va a tener su experiencia, pidió que hubiese un sínodo digital, en Está bien. donde los evangelizadores digitales, en donde yo estoy, aquí en Chile también inscrito, por la misión que tengo a través de mi cuenta de Instagram, valga la cuña, padre-Ronnie, ¿verdad? Claro, no puedo dejar pasar la oportunidad, ya que ustedes son muy Claro. vistos. Sí, la oportunidad hay que tomarla, decía el padre Ocando, es como cuando pasa un calvo con un solo pelo, ¿verdad? Y pasa frente a ti y tú tienes la ventana. Si el, si el calvo pasa con un pelo y le quiere quitar el pelo, esa es tu oportunidad, hay que arroparse, hay que quitársela. Entonces, por eso aprovecho esta oportunidad. Sí, precisamente, eh, lo que se comparte sirve para evangelizar. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a hacer contenido, pero no soy experto en hacer contenido, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Yo reposteo mucho lo que es bueno. Hago lo de San Pablo. Por ejemplo, hay algunos portales católicos que no me interesan mucho, algunos son muy dogmáticos, algunos son muy exageradamente litúrgicamente tradicionalista, que no es igual decir tradicional. El ismo es la exageración de la realidad. En cambio, tradicional es la conservación del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia. Entonces, pero yo reposteo lo que está bien, lo que es bueno, y compartir es evangelizar. Es uno de los elementos o de los principios para el evangelizador digital. Y una de las oportunidades para nosotros los evangelizadores digitales es evangelizar para la esperanza, con la esperanza y para la esperanza, Qué bien, Excelente. padre. para Tenemos sembrar la esperanza. algunas participaciones. Ujú. Otaner Navas, debemos orar por nuestro país y no pedir invasión, porque eso sería un caos. Está dividido la iglesia. Florana Pacheco, unidos en oración por nuestra amada Venezuela. Una iglesia Hay con varios temas ahí. Bertucci, otra con Maduro, otra con María Corina Machado. Explicó el padre que la iglesia es una sola para todos. No, la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. El evangelio es para todos. Así es. Y, y, y la iglesia es para todos. Cuando hablamos de la iglesia católica es para todos. Así Inclusive es. también, yo tengo amigos pastores evangélicos en Venezuela y los pastores evangélicos son para todos. Sí. En Ahora una, hay en una, el llamado rito ecuménico, donde Ujú. participan varios credos, ¿no? Yo he Correcto. visto algunos sí, de esos y es bien bonito. Alfredo Block 74. Ahora no estamos tan divididos y estamos más unidos que nunca, sabe. Orar para que no venga una invasión militar y pase lo que pasó en Haití, insiste este señor. Hay mucha idolatría con Chávez y ahora con María Corina. Bueno, Herbie ha explicado bastante eso, que es el mesianismo. El mesianismo. Nosotros no estamos de acuerdo con el mesianismo ni de un lado ni de otro. Pero por supuesto. lamentablemente, como hemos explicado en otros programas, el voto es emocional y es inevitable esa situación. Dice aquí AmSan 2021, ¿saben algo de Gerardo Blay o se estarán dando algunas negociaciones escondidas? No sabemos nada.
Tibi Fernández, gracias a Dios el Señor está quitando toda idolatría y pacto satánico de nuestra nación. Es evidente que Dios hizo una intervención divina al hacer que se caigan todas las imágenes de Chávez. Toda la oración es para Dios. María Corina es solo un instrumento. Pelean por el poder y a lo mejor no será para ninguno. Tenemos también en YouTube, lamentablemente en Facebook no lo recogemos porque nos volveríamos locos, padre. Rubén Darío Noroño nos saluda. Andrés Eduardo Beltrán, saludos. Camilo Villalobos también, buenas noches, saludos. Douglas Millán, seguidor de este programa, nos dice Jeremías 23:14. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Cometían adulterio y andaban en mentira, fortalecían las manos de los malhechores. Para poder afirmar sobre el concepto de verdad hay que tener concordancia que existe entre lo que se dice, piensa y cree y lo real. ¿Algún comentario sobre esto, padre? Sí, por supuesto, la coherencia es vital, además que es un valor humano, pero precisamente también en la palabra de Dios tenemos, por ejemplo, en Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Debemos de tener la posibilidad de que después que tú y yo nos encontramos con Dios, al tener un encuentro con Dios, porque la fe se da es en el encuentro con Dios. La fe no es simplemente una realidad cognoscitiva nada Práctica. más. No, la fe no es solamente la parte cognoscitiva, sino un encuentro con una persona y esa persona es la persona de Cristo. Y cuando tú te encuentras con la persona de Cristo que te ha amado, que te ha dado la salvación en la cruz, ha muerto por ti para darte la salvación, entonces tú al encontrarte con el Señor que te sana, que te libera, como liberó a tantos, tú dices, yo quiero que este otro que está cerca de mí también pueda hacer lo mismo que Cristo ha hecho por mí. Y por eso invito a los demás a que conozcan a ese Jesús que es misericordia, a ese Jesús que sana. Sí, con esto de que la iglesia está parcializada, mira, no. Hoy más la iglesia católica está más unida que nunca, por ejemplo, en Venezuela. Ha llamado precisamente a la participación ciudadana. Estoy recogiendo el texto de la conferencia episcopal. Llamó al proceso electoral, le hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional, le hizo un llamado a los medios de comunicación social y redes digitales, de lo que hablaba Herbie, y le hizo un llamado a retos impostergables. Hay unos retos que independientemente de esta coyuntura que es la presidencial, hay unos retos que la conferencia episcopal pidió, que hay que fortalecer, que hay que considerar en este momento. El diseño de una nueva economía que genere puestos de trabajo y un salario digno, ¿sí? La promoción y el respeto de los derechos humanos. Y en este momento está esto así en el tapete, ¿ya? Así es, así es. La promoción y No, termine, padre, termine. la promoción y el respeto de los derechos humanos. Entonces tenemos la separación de los poderes. Estamos en este momento precisamente. El diseño de una nueva economía que genere puestos de trabajo y salario digno. El mejoramiento de la calidad de los servicios públicos es innegable. Reconfigurar el sistema educativo, innegable también. Sabiendo que la clave de todo progreso está en la educación humanizadora. Fortalecer el sistema de salud. Estamos sufriendo por un mal sistema de salud. Y yo le Para quiero, una atención digna y eficaz de los enfermos. Luchar contra la pobreza y la corrupción y promover el respeto a las libertades ciudadanas y de expresión. Libertades yo, ciudadanas y de expresión. Todos yo estos le retos son quiero pedir, importantes. no, no, sí, yo le quería pedir a la audiencia que hay un documento de la iglesia que para mí es el documento por excelencia. Es decir, para mí, voy a decir esto, no hay documento más revolucionario, esto se lo digo a la gente de la izquierda, no hay un documento más revolucionario que combata las injusticias
que la encíclica papal Rerum Novarum, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Ese documento que cuando se hizo la gente no tenía ni idea de lo que es la política. Ese documento fue hecho antes que Carlos Marx, antes que cualquier pensador, el Che Guevara, todos esos locos. No hay un documento más revolucionario que la encíclica papal Rerum Novarum. De verdad que yo invito a que lo busquen y lo lean. No me crean a mí. Búsquenlo. Tú sabes y lo que lean. un chiste de Mérida, esto fue verdad en Mérida, cuando yo estudiaba en Mérida, en el seminario, allá cerca de la Plaza Las Heroínas, había una loca que se llamaba la Loca Amalia. Y la Loca Amalia sabía la vida de mucha gente importante de, de Mérida porque ella leía los periódicos, aquella época de los periódicos en papel. Y ella leía los periódicos. Entonces ella sabía la vida de los políticos de allí, de Mérida. Y ella decía, se paraba en una esquina y se ponía a hablar de todo, si pasaba alguien, no sé, una señora de la alta sociedad merideña, decía, sí, porque tú tienes una hija que se casó con fulana, pero anda con mengano, ¿no? Eh, entonces, y era verdad, y era verdad. Entonces la gente se escondía porque como ella sabía todo, e incluso había gente malintencionada que le contaba la vida personal a ella de otras personas y ella Para lo que lo divulgaba. dijera. O sea, sí, sí, no, no, esto es verdad, eso se puede buscar en los historiadores de Mérida. Y entonces una vez se paró, yo estaba ahí, cuando ella dijo, ahora cualquier perro tiene carro. Miró a alguien, a una persona que tenía un auto, ¿verdad? Y le dijo, ahora cualquier perro tiene carro. ¿Y por qué digo esto? Que es un poquito de chiste y tal. Porque en realidad lo que decía Ángel, en la Rerum Novarum, la búsqueda de la justicia social es como la loca Amalia. Cuando la iglesia habla, dicen que la iglesia está loca, ¿ya? O sea, la iglesia es la loca Amalia del mundo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que en España hay una baja importantísima de la natalidad, en donde la pirámide está invertida. La pirámide está invertida. La pirámide normalmente en una sociedad, la parte más baja es las personas en donde em, las personas más, más productivas, ¿no? Y que tenga una buena base, ¿sí? Porque ¿quién va a pagar los impuestos? Si no es la persona que está laborando, que tiene una edad productiva. Y las personas ancianas mayores, los adultos mayores, debe ser de la pirámide de la más pequeña. Resulta que en España es al revés. Los adultos mayores son el grueso de la población la gente joven está así. La gente joven es la que menos hay en la realidad demográfica. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar las pensiones? ¿Y por qué digo esto? Porque hoy estamos en una cultura de la mentira, dice el Papa Francisco, del descarte, en donde los niños ya no importan. Un niño es el culpable de la desgracia de una mujer. Eso es lo que dice la sociedad. Por lo tanto, hay que salir de la gestación, porque la gestación es un problema para la sociedad. Para los ecologistas, la gestación es un problema porque somos muchos. Y como somos muchos, contaminamos mucho y viene aquella cosa del calentamiento global. Resulta que cuando los científicos analizan todo eso, ven un ciclo. En 50 años vuelve a haber una temperatura muy alta, igual que lo hubo hace 50 años o hace 200 años. Y hace 200 años no había una producción de la que hablan del CO2, además que el CO2 también es un mito, todo eso. Entonces, fíjense, estamos en las culturas de las mentiras. Entonces, los ecologistas, por ejemplo, muchos ecologistas son mentirosos cuando están hablando de que hay que bajar la población y quién va a pagar. Bueno, ¿Quién va a sí. pagar? ¿Ya? Entonces, bueno, esos otros Seguimos con son los tantos mensajes. temas. Seguimos con los mensajes. Herbie, son que los dirigentes de los templos los que tienen que ir a la gente y ese es el principio cristiano de evangelizar. ¿Quién lo hace?
Joel José Pantoja ya nos escribió acá. Marisol Torrealba, yo también lo sé porque viví esa época, nací en los años 70 de la Venezuela pujante. Ávila Radio, saludos y bendiciones. Padre, ¿cómo hacer para no perder la esperanza? Ya lo explicó el padre. Ángel, nuestros pueblos desde sus orígenes, su formación ha sido signada por el sincretismo. Y el niño que van a canonizar, si mal no recuerdo, el evangelizaba a través del internet. No Carlos sabía. Acusti. Ah, sí, Carlos Acutis. Carlos, Está hablando de Carlos Carlos Acutis. Acusti. Sí. Sí. Sí, Bueno, es que el internet Carlos hoy en Acutis. día es como la televisión o la radio. Es Superó la, eso. es la radio y la televisión. Así es, superó todo eso. Por Carlos otro medio, Acuti, por una exactamente. banda. Ahí lo dice Herbie. Mira, Ángel, aquí que hablamos hablando de la paz, digo, de la esperanza. En la doctrina social de la iglesia, que a ti te gusta, igual que a mí, la paz, el numeral 494, dice, es el fruto de la justicia y de la caridad. Así es. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y la caridad que es dar sin límite. Claro. Entonces, la paz es el fruto de la justicia, dice Isaías 32:17. La paz también es el fruto del amor. Estoy citando títulos de la doctrina social de la iglesia, de algunos numerales. La paz se construye día a día en la búsqueda del orden querido por Dios. Fíjate que estamos perdiendo la paz porque estamos perdiendo el orden querido por Dios. Hoy Así es. resulta que resulta que la vida, el término de la vida ahora es un derecho. O sea, asesinar a alguien es un derecho. Sí, Ya, el hoy se ha derecho Ese es un son, convertido. tema, ese es un tema de mucha discusión aquí en los Estados Unidos, pero bastante. De hecho, la Exactamente. campaña Sí. electoral está basada un poco, tiene algún ingrediente de esa naturaleza, igual como otros temas que en algún otro momento, padre, Claro, discutiremos. y yo añadiría para esto, porque la frase del Papa Francisco, que felizmente la dijo, para resolver un problema hace falta crear otro problema. y Así mosca decía, con, me, sí, me- me y- me hizo acordar de un político surcoreano que decía que una mentira se combate con otras otra mentiras. mentira. Sí, me hizo Exactamente. acordar. Y Mira, una sola frase Wilson, más, Mosca con E. 496. La violencia no constituye jamás una respuesta justa. ¿Y qué estamos de está acuerdo. ocurriendo ahora? Sí, pero ojo con esto, vamos a ¿Qué está ocurriendo aclararlo, ahora? porque la justicia social que los tres conocemos de la Rerum Novarum es una cosa fundamental en la fe cristiana. Me recuerdo cuando tenía 11 años, el padre Ocando, cuando nos daba teología, nos entregó a cada uno un texto de la Rerum Novarum, pero fue un detalle, nos la entregó en latín. Tuvimos que hacer Ah, la bueno, traducción bueno. para entenderla. Ahí le aprendiste mucho más. Pero Nos ojo con vamos. esto, que la justicia social que hablan los zurdos, que habla la izquierda, que habla el socialismo, no tiene nada que ver con la doctrina social de la iglesia. Claro, Eso es una claro, perversión. Ojo con claro. eso. Wilson Valle te dice, Herbie, hablale del cuaderno diabólico de Franklin, donde anotabas las cuentas que debías y No, nos vemos en chico. que Franklin pa' que brinde. Mira que aquí te conocen, Herbie. Padre, de verdad un verdadero honor, un placer tenerlo presente con nosotros. Creo que hace falta mucha esperanza y usted nos ha dado hoy algunas razones válidas, muy válidas, porque me hizo acordar algo que decía mi difunta madre: mientras hay vida, hay esperanza. Y lo había olvidado, padre, para que usted sepa. Lo había Sí, y olvidado. yo Y usted me lo voy recordó. a pedirle a Herbie, porque tengo más confianza, Ángel, perdona, con No se Herbie que preocupe, contigo, ¿verdad? padre. Pero voy a pedirle a Herbie que un día hagamos un en vivo por Instagram, y puedes integrarte tú si tienes también, para hablar precisamente, ya que a ti te gusta la regla Novarum, pero combinarla con la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, Ujú. ¿no? ¿Cómo no? Cómo Sí, la vamos iglesia preparando. llama a la esperanza. ¿Cómo Sí. no? Señor Herbie Medina, despide el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que nos ven a través de Factores de Poder. Y Ronnie, te también, por pido, supuesto, Ávila Radio Online. Ronnie, te pido de corazón como hermano orar por el padre Lenín Naranjo, párroco de la iglesia Las Claro. Mercedes,
quien está siendo Ya sé lo que me estás solicitado por diciendo. las fuerzas Sí. especiales del gobierno, solo por el derecho a manifestar. ¿Nos quieren aplicar Nicaragua? Estemos atentos a ello. Como siempre digo, mientras exista oxígeno en los pulmones habrá vida y donde hay vida habrá oportunidad. Así que vayamos con fe y volvamos con alegría. La bendición del Padre para que nos despida. Bueno, hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón como el del corazón de Jesús, misericordioso. A todos, a todos, a todos sin excepción. Si hay algo que hay que pedir es que tengamos un corazón grande para amar en la dificultad, en la diversidad. Yo invito a los venezolanos que hoy oremos todos. Lo que sí podemos hacer todos es orar. Algunos tienen unas participaciones específicas hoy en la Venezuela de hoy, pero todos tenemos la oportunidad de orar y todos tenemos la oportunidad de contribuir con el bien, desde conversar con el vecino del frente que votó por otro candidato, desde, desde no dejar de hablarle al compañero de trabajo porque votó por este otro candidato. Yo pienso que hacia Amén. allá debemos ir, a la reconciliación. Que el Dios de la paz, que el Dios de la esperanza esté en cada venezolano, en cada venezolana. Que la conversión de los corazones sea para todos, que transforme nuestro corazón de piedra muchas veces en un corazón de carne. Que Amén. la bendición de Dios Todopoderoso, que es el Padre, creador de toda la humanidad, de toda la tierra, del Hijo que murió en la cruz para darnos la vida eterna, y del Espíritu Santo que nos anima para el buen obrar, esté con cada uno de ustedes. Que Amén. Dios le bendiga Amén. hoy y siempre. Sigamos orando por Venezuela. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Herbie. Feliz Feliz noche para noche. todos. Feliz noche para todos.